Probando, probando, aquí estamos. Buenos días. Bueno verlo. Me di cuenta aquí que tenía una dificultad en la forma técnica aquí para agarrar mi enseñanza. Por favor, si me puede tener paciencia. La tecnología es buena cuando funciona. Aquí estamos. Josué capítulo 4. Vamos a continuar la serie que yo empecé, que se llama piedras conmemorativas, y lo que estamos hablando es la historia de nuestro compañerismo. Y empezamos, yo dije la historia de mis padres, de la conversión de mis padres y su ministerio, y empezamos la semana pasada lo que es mirar desde el tiempo que ellos vinieron aquí en 1970. Ahora estamos en el movimiento de Jesús. Estamos mirando esto porque solamente si tú puedes conectarte con el pasado y tú sabes de dónde venimos, así es como tú puedes saber si estás alineado hacia el futuro. Y es por eso, no nada más esto es un viaje a la memoria, sino estamos aprendiendo enseñanzas. Hay cosas que nosotros hacemos. Más importante, hay cosas que somos que vienen de un lugar. No la hemos aprendido de un libro. La historia de nuestra iglesia, obviamente, estamos mirando, está muy entretejida con el movimiento de Jesús, que es lo que empezamos la semana pasada. Vamos a continuar. Vamos a agarrar nuestra escritura, Josué capítulo 4, 4 al 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de los de la tribu, los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significa esta piedra, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras se verán de monumento conmemorativo los hijos de Israel para siempre. Entonces estamos mirando los primeros días, y miramos la semana pasada de lo que es los primeros hippies que originalmente se habían salvado. Ron y Susie Burrell, que se habían salvado y habían venido a la iglesia. Ron se acababa de salvar, papá le dio la bienvenida y ellos se convirtieron parte de la iglesia. Y él, y después también otros que él empezó a traer, empezó a decirle a mis padres que la música atraería a los jóvenes. Empezó a explicar cómo la mayoría de los jóvenes estaban siendo interesados por la música, y le empezaron a decir a papá: si nosotros podríamos tener un concierto, quizás los jóvenes van a poder entrar, van a venir y le podemos predicar. Entonces tuvimos diferentes problemas con esa idea de un concierto. Número uno, no teníamos una banda en ese tiempo, no había una manera de tener un concierto. Ron Burrell se acababa de salvar, y él conocía un par de personas, y él dijo que él podía poner algo en orden. Se había salvado una banda local llamada Eden, era muy popular, pero el resto de los miembros no se habían salvado todavía. Entonces él pensó, amén, que él podía poner algo en orden y juntar algo. El problema número dos, que la iglesia no tenía equipo. Entonces le empezaron a preguntar. Había una mujer que vivía en el vecindario, que ella podía rentarles un sonido de audio por $35, pero la iglesia no tenía $35. Imagínate, en 1970, cuando mi papá tomó la iglesia tenía un adeudo, que había una factura de $350 en ese tiempo, y era increíblemente ese monto. Entonces ahora ellos querían tener un concierto, pero no teníamos el dinero. Entonces lo que pasó es que mis padres rebuscaron sus ahorros, escasos ahorros, y reunieron el dinero para rentar, alquilar un equipo de audio y de sonido, y hicieron lo que es un concierto en el club de niños. Y aquí está la enseñanza que aprendimos, y esto es fundamental, y vamos a mirar esto.
un fundamento, vamos, la semana que viene vamos a hablar del fundamento de lo que es el dinero, pero la lección es invertir en lo que tú crees, lo que uno cree. El evangelio es gratis, no cuesta nada salvarte, pero propagarlo o publicarlo, eso toma dinero, requiere dinero. Y mis padres entonces ahora agarraron esos $35 para poder tener un concierto el club de los niños. No existe más ese edificio, es ahora donde está lo que es el edificio del condado, hoy en día la calle Gurley, pero en ese tiempo y empezaron a dar publicidad. En ese tiempo, la manera de hacerlo eran los folletos con dibujos de lo que era de la mano. Mi hermana hacía los dibujos, y esto en ese tiempo era la manera. Pero el primer concierto que tuvimos más de 100 visitantes. Es más, tenemos unas fotos de lo que ese concierto aquí. Creo que esto va a ser Don Clark, es los primos de Donna Clark enfrente aquí. Y aquí está, este no es el primer concierto, creo que este era ya el segundo concierto que estaba en el club de niños. Imagínate, acuérdate, cuando mis padres habían venido con nuestra familia de 7, teníamos 29 personas. Ahora tener 100 visitantes, eso fue, eso sacudió el mundo. Acuérdate la historia que yo hablé la semana pasada de Ron Burrow, que él se había separado de la banda, y el grupo de Den estaba tocando en Town Butte, y un hombre amenazó lo que era apuñalarlo, y vino con una botella y alguien lo había golpeado. La palabra se desparramó de eso, y en el concierto ahora alrededor de 50 jóvenes vinieron solamente porque habían escuchado lo que Dios hizo para Ron Burrow y cómo él había sido salvo. En el concierto no tenían, Ron nada más puso unas canciones, pero no tenía suficientemente canciones para cargar toda la noche. Entonces le pidieron a un hombre que toque, que ni siquiera estaba salvo esa noche. Esa noche era parte. Mi papá siempre me hablaba toda la vida. Ocasionalmente ese hombre del colegio de Presca tocaba con una chamarra y cantaba las canciones de paz en una guitarra acústica. En ese concierto hubo una llamada al altar y más de 40 personas se salvaron. Una de esas personas que yo sé es Kathy Garfield. Acuérdate, ella ya falleció, pero Kathy Garfield se salvó. De curiosidad, ¿hay alguien aquí que se salvó en ese concierto? ¿Esa noche se salvó? Yo no sé. Bueno, esto fue un increíble, imagínate, para lo que es la perspectiva de mi papá, lo que él ha querido toda su salvación y ministerio era que la gente se salve, y ahora en una noche tuvieron más de 40 personas que se salvaron. Ahora en los tempranos días yo te dije, y voy a decir más historias después, en otras enseñanzas tuvimos un avivamiento con John Messler, y otro hombre que mi papá de una manera u otra se puso en contacto, otro hombre llamado Bob French. Vamos a mostrar este folleto. Mira, ya este folleto está más avanzado, ahora lo están imprimiendo estos folletos. Esto fue un folleto después, más adelante en la conferencia, pero eso era Bob French. Bob French vino y el avivamiento fue muy bueno, pero una de las cosas que pasó es que Bob French empezó a decirle a mi papá estaba tan emocionado, mira lo que está pasando, mira estos hippies que están viniendo, estos jóvenes que se están salvando, mis padres estaban tan emocionados, y le empezó a decir a todo el mundo, porque mi papá pensó que todo el mundo le iba a aceptar eso, pero Bob French le dijo, tú tendrías que ir a California, le dijo, y él empezó a decirle, mira, Dios está haciendo algo en California. Hay cientos de jóvenes, quizás miles de jóvenes que están siendo salvos, y empezó a decirles, papá le empezó a decir del concierto, y él le dijo, eso es lo que están haciendo en California. Le empezó a decir, tienen estas cosas que están haciendo una casa de café, una cafetería, y prácticamente lo que era un concierto en ese entonces, un ministerio concierto designado para lo que era atraer la juventud. Y después que del avivamiento había terminado, mi papá puso en orden ir a California. Él fue manejando con lo que es Ron Burrow,
y un hombre llamado Juan Jones y fueron a California. A California. Primeramente fueron a Huntington Beach porque Bob French había conocido un hombre llamado Larry Reed. Él había salido de la prisión de San Quintín, se había salvado, y él le dijo, Bob French le dijo, ¿sabes qué? Ese hombre predica en Huntington Beach, en la playa. Cuando ellos llegaron a lo que era la ciudad de Huntington Beach, ellos llegaron y ahí estaba Larry Reed. Él ahora estaba bautizando a gente. Él los bautizaba y después tenía una voz fuerte y él predicaba con valentía. Y esto emocionó a mi papá. Esto de una manera pública, en la playa están diciendo y predicando gente de Jesús. Entonces se introducieron entre ellos mismos y papá invitó a Larry Reed a que venga a lo que era a Prescott y predique. El próximo ciudad que fueron después de Huntington Beach fue La Habra, California. En La Habra, California, había otra casa de café, una cafetería, un hombre llamado Don Madison, que él tenía en ese momento, tenía una casa de café. Realmente no sé cuánto café estaban sirviendo, eso no era el punto era que lo que era algo para preparar para un concierto, y los jóvenes venían, se sentaban los jóvenes en el piso, tocaban música que los jóvenes les gustaba, y hacían llamadas al altar y la gente se estaba salvando. Y esto es lo que papá quería. Yo te dije la frustración de lo que era de mis padres, siendo conversos. Ellos eran pecadores, solamente yo había 2 veces toda su vida a la iglesia. Ellos se salvaron y lo que papá quería ver era que gente se salve como él se había salvado. Él pastoreaba gente de la iglesia que eran gente buena y criando, amén, niños y tener un club, amén. Eso no tenía realmente una atracción a mi papá, pero ahora papá está mirando jóvenes, pecadores que claramente están destruidos, ahora están yendo al altar, se están salvando, y papá dijo, eso es lo que yo quiero. Él se dejó de eso. Papá me dijo después repetidamente a través de los años que cuando ellos salieron de ese lugar, él le dijo a sus hombres, esto va a funcionar en Prescott, esto va a trabajar en Prescott, nosotros podemos hacer eso en Prescott. Y Ron Burrell sumó, dijo, ¿sabes qué? Que le dijo a mi papá dijo, si Jesucristo estaría vivo hoy en día, él estaría tocando la guitarra y que gente venga y que predique. Eso pasó en La Habra, California. Ellos se introducieron a un hombre llamado Don Madison, que era un pastor que estaba teniendo concierto La Viña, y lo invitaron a él. Él tenía bandas, trae una de tus bandas, ven aquí a Prescott y predica. El tercer lugar donde fueron un domingo a la mañana fue en Costa Mesa, California, y en Costa Mesa vieron a Chuck Smith. Yo te dije que Chuck Smith fue actualmente el pastor en nuestra iglesia en Prescott aquí en los últimos los años 50, nada más. Él estuvo aquí por un año. Pero en California, muy similar, si tú viste la película, lo que es de Jesús, la revolución de Jesús, yo amén, comando lo que es, Chuck Smith tenía un corazón de lo que era tener jóvenes que se salven, y él empezó este gran movimiento, y un domingo en la mañana fueron y miraron un grupo tocar una canción de amor, y lo escucharon predicar, y ese fue su viaje a California. Detrás de todo eso, habían invitado a Larry Reed a que venga él a predicar un avivamiento, y él estaba hablándole de la música, y él pensó que Larry iba a traer toda una banda. Entonces él, amén, arregló para que tenga un avivamiento. Tenemos una foto aquí, imagínate aquí está lo que es el folleto original. Mira a la izquierda parte, ven, amén, a lo que es a tu eterno viaje.
eterno. Imagínate eso. Steven ahora va a sumar esas palabras a nuestro folleto. O sea, estos son los 70s aquí. Y esto es lo que es absolutamente estaba pasando en ese momento. Larry Reid viene ahora, predica un avivamiento y papá pensó que iba a traer una banda y él nada más apareció con 2 mujeres ex drogaditas que se habían salvado y estaban tocando la guitarra y cantaron. El avivamiento fue fantástico, pero una de las marcas, o punto de las marcas de nuestra iglesia, es que Larry Reid tomó la gente de la iglesia, lo llevó a la plaza del Palacio de Justicia ahí de Prescott, hicieron una reunión callejera y tenemos la foto aquí, la primera reunión en las calles, amén, esa es la primera foto en Prescott, Arizona. Entonces aquí cantando y predicando y Larry Reid, él, amén, le gustaba, le encantaba la marcha de Jericó. ¿Y qué era eso? Él lo hacía en la iglesia. Todo el mundo se reunía, cantaban y todos, amén, daban una marcha alrededor del edificio y marcharon alrededor de la plaza y pararon, amén, abajo de lo que era la cárcel. Ahí había una cárcel, había una ventana y empezaron a predicar con valentía a Jesucristo. Esto fue el comienzo, el primer junta en las calles o evangelismo de las calles que tuvimos en Prescott, Arizona. Entonces aquí está una lección. Esto se convirtió fundamental a quién somos. Es la enseñanza es que el evangelio tiene que ser llevado fuera de las 4 paredes. Esto es lo que papá me miró en Huntington Beach. Esto, amén, lo que vio en el concierto del Ministerio de la Viña. Tú tienes que entender esto. Es que tú tienes que pensar aquí este cambio, la mente de mi papá. Él había sido enseñado en el colegio bíblico. ¿Qué es lo que haces? Tú tienes programas para que los niños vengan. Tú ahora estás esperando que los pecadores vengan a ti. Y mi papá, él ya había empezado a ver que eso no funcionaba. Entonces ahora esto empezó a convertirse fundamental. Nosotros no tendríamos que esperar para que los pecadores vengan a nosotros. Nosotros tenemos que ir a ellos. Y es encontrarnos a esta gente donde ellos están. Es lo que va ahora a salvar a gente. Esto es un fundamento bíblico. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿quién lo tiene aquí? Aquí, ¿quién lo tiene? El micrófono. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, aquí está Jesús. Jesús está explicando su ministerio. El ministerio de Jesucristo es lo que necesitamos copiar. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque ahora están quejándose a los discípulos. Bueno, tu maestro, él está juntándose con los pecadores. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a la iglesia para que vengan a la iglesia. No, él vino a buscar y a salvar. Ese es el ministerio de Jesucristo. Lucas 14:23. El próximo micrófono. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto es una parábola. La parábola son enseñanzas del corazón de Dios y esto como tiene que operar, esperando por la gente que vengan a la fiesta. No, entonces ve y búscalos. Ese es nuestro llamado. Eso es absolutamente fundamental a quien nosotros somos. Tú tienes que entender lo que es diferente de la casa de la alfarera, del alfarero de la mayoría de las iglesias en nuestras ciudades. Es muy sencillo. ¿Cuántas veces ves otras iglesias que estén en las calles? Pero es quien somos. Nosotros lo hacemos en evangelismos regulares, puerta con puerta. Vamos a las plazas, a los parques. Ayer en la noche, Matt me dijo que tuvieron 7 visitantes en el concierto y eso fue gente que recibió un folleto y les testificaron y vinieron. Esto es quien somos. En este avivamiento con Larry Reid, ahora empezó a crecer. Ahora en el avivamiento con John Messler, Larry Reid, ahora
esta gente empezó a salvarse. La marca de salvación es testificar y la gente empezó a venir. En un momento te voy a mostrar un video. Acuérdate, el edificio en la calle Lincoln nada más podía retener 65 personas, lo que supuestamente podían tener, pero ahora primordialmente gente joven empezó a llenar nuestro edificio y ahora tenemos un edificio, tenemos un video aquí. El primero es en cámara lenta un poco para poder identificar a gente. Esto era un servicio de iglesia. Algunos de ustedes que ya han estado aquí por un largo tiempo pueden reconocer a gente aquí que estaban en el servicio. Aquí, estaban supuestos a haber 65 personas, pero yo creo que ahí estábamos ya teniendo más de 100, muchas veces llegamos a los 130, 150 personas en este edificio muy pequeño, y tú ves gente joven, primordialmente, eso es lo que estaba viniendo, es lo que estaba entrando, gente se estaba salvando, y era lo que Dios estaba haciendo aquí. Y esto probablemente fue más o menos en 1971, yo creo, en los comienzos del año 71, en ese tiempo. Después ahora en un minuto más, vamos a acelerar el video. Aquí lo que realmente, cómo se veía lo que era el servicio. Aquí está mi papá, tenía un gran toque de lo que era la vestimenta, y ahí está Larry Reed, y ese es el avivamiento de Larry Reed. Oh, que Dios lo haga una vez más, que Dios nos dé una ola. Ahí estaba Sharon Allen tocando el órgano. Dios estaba haciendo tanto. Gracias a Dios. Y los jóvenes, porque rápidamente estábamos llenando el edificio, llenaban el área del altar. Cuando Sharon iba a tocar el órgano, ella no podía salir del órgano porque no era posible de regresar a su asiento. Se tenía que sentar a través de todo el servicio ahí, porque Dios empezó a moverse. Y esto fue, amén, una obra sobrenatural de Dios, una enseñanza, una lección. Yo lo mencioné la semana pasada. Es la lección que quiero enfatizar. Imagínate ahora esto. Jóvenes están ahora entrando, hippies, muchos de ellos eran un desastre, amén, olían mal, no tenían zapatos, tenían muchos problemas. La enseñanza, la lección es recibir y dar la bienvenida a los que Dios trae. Cuando mis padres tomaron la iglesia, como yo dije, habían 22 parte de mi familia. El primer servicio era gente muy buena gente, muy recta gente mayor, pero lo increíble, acuérdate lo que yo te dije la semana pasada, en el movimiento de Jesús, un genuino avivamiento, el movimiento de Jesús fue un avivamiento nacional. Como dije, un avivamiento no es nada más patrocinar unos eventos o simplemente gente venir y adorar. Es cuando la gente, Dios los trae sobrenaturalmente a través de todo Estados Unidos y en otros lugares también. Estaba hablando con Dave Marks cuando el movimiento de Jesús le entró a Estados Unidos, también llegó a Canadá. Dios empezó a traer jóvenes, no nada más a nuestra iglesia, a cada clase de iglesia, de cada sabor de iglesia. Había un movimiento, un agitar de solamente el Espíritu Santo lo pudo hacer. Y Dave Matt dijo que en su propia iglesia él estaba tan emocionado, empezó a testificar las calles, los hippies empezaron a venir y la iglesia los rechazó. No queremos como esa clase de gente como nosotros. Una de las cosas que era sobresaliente de nuestra iglesia es que esta gente, que era muy amena, muy amable, mayor ya, ellos le dieron la bienvenida a los pecadores. Ahora vamos a mostrar una foto aquí. Aquí hay 3 santas, 3 mujeres que originalmente de la derecha, María García. Ella ya estaba en la iglesia cuando mi papá vino. La hermana Wulce en el medio tocaba el piano, y en la izquierda Marcella Burgess. Marcella Burgess nació en 1898, imagínate esto. Y esta mujer le dio la bienvenida, a los hippies. Harold Warner vivió con esta hermana Burgess. Quiero que entiendas esto. Eso es algo increíble aquí que Dios estaba haciendo. Si Dios nos da una ola de avivamiento una vez más, la pregunta es,
Algunos de ustedes ya no son jóvenes, hippies jóvenes. Algunos de ustedes son eso, son ustedes. Ellos son ustedes. ¿Verdad? Yo sé, algunos de ustedes se sienten como que nacieron en 1898. Nosotros pudimos retener lo que Dios hizo por gente que tenía un corazón así. Mis padres le dieron la bienvenida a los pecadores. Eso fue lo común. Ramburo fue asombrado cuando él empezó a escribir cartas a sus primos, a su prima Patty y Jack Harris, y le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un pastor que ama a los hippies. Y la gente en la iglesia aman a los hippies también. La próxima foto aquí tenemos unas jóvenes, yo te dije la semana pasada, Janet Payson, ahora es Janet Foley, y Emily Yaw, tenían 15 años de edad cuando se salvaron. Ellas vinieron un domingo en la noche por Jack Harris, el testimonio de Jack Harris, ellas se salvaron. Janet, ella ahora era joven, ella estaba involucrada en pecado. Cuando ella vino al altar, ella dijo que una señora ya mayor, Mrs. Gray, oró con ella en el altar, fue muy amable con ella y empezó a hablarle de lo que Dios había hecho en su corazón, y ella le dijo y le siguió diciendo a Janet, Dios te dio algo que el mundo no te puede dar y el mundo no te puede quitar. Janet pensaba que era una escritura de la Biblia y trató de encontrar esa escritura. El punto era que aquí gente les dio la bienvenida a esa gente que no sabían nada como ellos. No se veían como ellas, no pensaban como ellas, probablemente no votaban ni como ellos, no importa, eso no importó. ¿Por qué? Porque ellos tenían corazones. ¿Ves? Yo te dije en una enseñanza temprana que una iglesia no es nada más lo que el pastor es lo que hace. La iglesia es la gente. Nosotros hacemos todo junto. No importa si el pastor está haciendo lo mejor posible. Si la gente del Dios no reciben y no les dan la bienvenida, amén, a los que Dios trae, no podemos retenerlo. En los tiempos tempranos, una historia, tuvimos un hombre que trajo a su perro a la iglesia, y probablemente lo hizo esperando que lo echen, pero nadie lo molestó acerca de su perro. Por favor, no vayas a la perrera y me traigas perros. Pero mi punto es esto, nadie lo molestó. No nada más nadie lo molestó, su perro orinó en la alfombra y él trató de limpiarlo con cloro. El avivamiento es lo que es desastroso. No estoy hablando de la orina, es de todo, estoy hablando de gente. Pero nadie los atacó por su pelo, por cómo de ellos se veían. Ellos le dieron la bienvenida para que Jesús pueda cambiarlo. Entonces aquí está mi punto. El avivamiento, cuando Dios trae una ola de gente, y vamos a enfrentar la realidad, históricamente, por lo general, el avivamiento trae la juventud. El avivamiento es más ajuste para los adultos que para los jóvenes. Los jóvenes son flexibles, ¿verdad? Las cosas cambian, sí. Pero para la gente mayor tú quieres tener cena a las 4:45, ¿verdad? No un minuto más tarde. Entonces, la pregunta es, para todos ustedes que ya no son más jovencitos, ¿puedes tú ajustarte? ¿Puedes tú ser flexible y darle la bienvenida a esa gente que Dios está trayendo? Harold Warner vino a un concierto en lo que fue la armería, y Jolu Ballard invitó a Harold para que venga a la iglesia. Él vino un domingo en la noche, y él vino vistiendo lo que eran unos pantalones de campana de pana roja, y se salvó. Él acababa de salir de lo que era del hospital, había estado 7 días ahí en el hospital porque tenía hepatitis al resultado de lo que era droga, el uso de drogas que él hacía, y vino a la iglesia y se salvó. La noche que él se salvó, había un bautismo. Natural parte de lo que era, rápidamente él entendió que si tú te salvas necesitas ser bautizado, entonces quería ser bautizado.
y por lo general tenían ropa extra para que gente se bautice, pero en ese momento no teníamos extra ropa y Harold ofreció bautizarse al desnudo. Él quería asegurarme que, dijo, cuando diga esa historia, que él no era un perverso, que eran los tiempos, era lo que la gente hacía. Si no hay ropa, yo quiero ser bautizado, quiero empezar una vida nueva. No lo dejamos hacerlo así, afortunadamente. Pero mi punto, una vez más, imagínate esto es la clase de gente que están entrando y la gente de la iglesia no eran como ellos. Tenemos una foto aquí, esto más adelante, esto la trompeta, una foto de la trompeta aquí y vamos a mostrar lo que es, quizás puedes ver aquí, es Scott Flipcroft. Cuando él fue salvo, se salvó, Scott se salvó, él hizo mucha droga antes, y de su pasado, y él vino, mirándose salvaje, pero él vino, creo que en 1975. Mi punto aquí es que Dios estaba trayendo gente que no era nada como nosotros, y ellos fueron bienvenidos para que Jesús pueda salvarlos. Esa es una lección muy importante. Tienes que asegurarte que tú permites que el Espíritu Santo cambie a gente. La última vez que tú chequeaste y miraste, tú no eres el Espíritu Santo, es una enseñanza. Vamos a mirar otra lección, otra enseñanza, y eso es la realización de la salvación, la obra de salvación. En el movimiento de Jesús, en los años 60 y 70, Jesucristo se convirtió en un tema que era algo suave por un momento. Era suave de tener. Los hermanos Doobie tenían una canción, Jesús está bien conmigo. Era una banda secular del mundo que cantaban de Jesús. Y Jesús era suave, era algo suave. Jesús era mi amigo. Esas eran las palabras que decían la canción. Pero a menudo lo que significaba para mucha gente es que tú agregabas a Jesús a tu vida. Quizás tú oraste un día y si admitiste que si a mí cae bien Jesús, está bien, pero tú seguías viviendo de la misma manera. Entonces, esto estaba pasando sobrenaturalmente en América. Como yo dije, esto no fue organizado, esto no fue patrocinado con publicidad. Dios la estaba trayendo a la gente sobrenaturalmente. Estaban viniendo otras iglesias, estaban viniendo a nuestra iglesia y ellos eran confrontados con el evangelio de Jesucristo y muchos de ellos hicieron genuinas decisiones y oraron. Pero lo que pasó en la mayoría de las iglesias era que ellos sumaban a Jesús en sus vidas y continuaban viviendo de la misma manera, sea de lo que era a través en su pecado, o sea de como preferías, como los hippies eran vagabundos y se iban errante, y lo que hacía era que se salvaban muchas veces. Ellos genuinamente, realmente eran serios en esto, pero seguían viviendo su estilo de vida. Muchas veces se iban de vagabundos, no conectados a la iglesia. Lo que pasaba era que la mayoría de los miles y múltiples de miles que Dios estaba salvando a través de todo Estados Unidos, no nada más en nuestra iglesia, la mayoría de ellos no era retenido. Ellos no retenían esto. Bueno, el pastor Mitchell, mi papá, Wayman Mitchell, él no miró salvación de esa manera y él empezó a predicar que la verdadera conversión es una rendición a la voluntad de Dios. El pecado simple y sencillamente es rebelión. Dios, yo no quiero tu voluntad, no me digas cómo yo tengo que vivir, no importa si tu sabor de pecado es droga, alcohol, pornografía, inmoralidad, no importa lo que es el sabor, todo pecado es rebelión, rebeldía. Dios, no me digas cómo yo voy a vivir, yo no quiero tu voluntad. Alguien que ha tenido una conversión genuina, una experiencia, no nada más está diciendo sí, yo concuerdo, o sí, yo voy a orar, o sí, me gusta Jesús. Verdadera conversión es un rendir a la voluntad de Dios. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer.
Ahora está aquí Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo. Esto es una de las más increíbles conversiones de la historia. Y cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, su manera de responder es, oh, Jesús no nada más está bien conmigo, oh, sí, no. Su manera de responder es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es real conversión. Y esto es lo que el pastor Mitchell empezó a predicar. No, él no molestó a gente de la manera como su preferencia de votar, de su pelo largo, de su manera de vestir. No, él no hizo eso. Lo que él predicaba era conversión. Conversión es tú rendirte a la voluntad de Dios. Si tú estás verdaderamente salvo, tú necesitas hacer la voluntad de Dios. Entonces él empezó a predicar y retar a hippies para la estabilidad. Era muy común que muchas veces que la gente venía porque estaban lo que eran vagabundos, eran hippies, y su intención era, sí, estoy salvo, sigo de vagabundo, pero él empezó a predicar estabilidad. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Harold Warner me dijo ayer que después de él había estado salvo por un poquito de tiempo, por unas circunstancias, él empezó a pensar y él empezó a preguntar. Él era de la costa este de Massachusetts, y él empezó a preguntar, ¿hay alguien que conozca de una iglesia en Massachusetts o en la costa este que yo pueda ir? Porque yo tengo familia ahí, yo puedo hacer mucho bien allá. Entonces Dios me salvó aquí y ahora yo voy a ir errante y voy a decirle a la gente a otro lugar. Y el pastor Mitchell empezó a predicar y él empezó a decir, la voluntad de Dios tiene una dirección. Esto es una enseñanza fundamental desde los comienzos. La voluntad de Dios no es nada más donde tú quieras hacer la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios tiene una dirección, un lugar para ti. Esto es encontrado en muchos lugares. Uno de ellos, Primera Reyes 17, 8 y 9. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí, y ahí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Tú vas a encontrar 2 veces en lo que es en los versículos aquí la palabra ahí. Ve a un lugar específico, a lo que era Sarepta. Esto es en Sidón, y vive allí. Y allí he ordenado una viuda ahí que te sustente. En otras palabras, si Elías hubiese dicho, bueno, ¿sabes qué, Dios? Yo realmente no estoy en esta cosa de Sarepta. Yo realmente nada más soy una persona que flota. Yo quiero ir de vagabundo. Él no hubiese estado en la voluntad de Dios. Tú quieres tener una relación con Dios. La voluntad de Dios tiene una dirección, un lugar. Tú no puedes, si tú dices, no, yo nada más quiero por el clima, familia, trabajo, yo voy a vivir donde yo realmente quiera, eso no se alinea con verdadera relación con Dios. El pastor Mitchell empezó a retar, y esto es fundamental. Esta es la razón. Ha habido muchos libros escritos del movimiento de Jesús diciendo y hablando que los jóvenes se estaban salvando. No era algo único para nosotros. Se pasó en las iglesias bautistas, luteranas, muchas clases de iglesia. Los jóvenes estaban viniendo, pero la mayoría de ellos era simple y sencillamente fue una marca en la historia. Eventualmente se desvaneció. Eso no fue lo que pasó en nuestra iglesia. Nuestra iglesia retuvo el fruto que Dios nos dio, y nosotros, yo creo que leí un libro que lo identifican, hay 4 movimientos que fueron empezados del movimiento de Jesús. Yo realmente no recuerdo los otros 2. Nosotros y la capilla de lo que es del Calvario fueron movimientos y retuvimos lo que Dios nos dio, y fundamentalmente fue que la voluntad de Dios tiene una dirección. ¿Dónde Dios quiere que estés? Gente viene y dice, bueno, yo estoy pensando en mudarme, esto, lo más, pero yo no soy Dios. Le has preguntado a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios tiene una dirección.
Cada lugar que no es, cuando Bruce Carter me estaba diciendo que era de Massachusetts y él me dijo que de donde él era, en Massachusetts, había un hombre ahí que tuvo un grupo de 200 jóvenes, Imagínate eso es una iglesia. Y él, amén, dijo, ¿sabes qué? Bueno, encuentren una iglesia. Hoy en día no existe eso. No siguió, no prosiguió, pero cuando estás predicando conversión es rendirte a la voluntad de Dios, y parte de eso es que la voluntad de Dios tiene una dirección, tú lo retienes. Entonces, cada vez que tú tienes gente que se rinda a la voluntad de Dios, acuérdate, Elías, ¿saben? Cuando Dios le dijo, ve a Sarepta era ¿por qué? Porque Dios lo quería usar a él. El punto de la salvación no nada más de tú ir al cielo. El punto de la salvación es lo que Dios quiere que tú hagas y quiere hacer en ti, cambio en ti, a través de ti. Y eso es impacto. Eso es ministerio, y solamente eso viene a través del rendirnos. Una de las cosas que es asombroso, y voy a lo que es voy a marcar la referencia de esto un poquito, pero después, más adelante, en 1971, Michelle Greeley vino de lo que es este lugar de Massachusetts. Ella vino al colegio de Prescott, y en la librería había un joven ahí, Mike Mastin, que se salvó en la preparatoria, que se había salvado en esta ola. Él le testificó a una muchacha llamada Michelle Greeley. Michelle inmediatamente empezó a escribir cartas a casa a todos sus amigos. Ustedes necesitan ser salvos. Hoy en día Michelle Greeley es Michelle Olson. Vamos a mostrar un video. Esto te va a mostrar con lo que pasa a una persona cuando se rinde a la voluntad de Dios. Bruce Carter puso aquí una referencia. Hamilton y Wegman, Massachusetts. Esto eran, yo lo llamaba otro nombre, Beverly, pero es Hamilton. Habían 10,000 personas en 1970. Esa era lo que era la cantidad de gente. Michelle se salvó y empezó a testificar la gente, y la gente empezó a venir a Prescott, Arizona, de Massachusetts, por Michelle. Esa es Michelle. Ahora, hoy es Michelle Olson. Bruce Carter vino, sale Billy Doe, Pam Drago, Mark Olson, Mark Hurley, Bill Coolidge, Kevin Foley, Steve Welch, Peter Olson, Pink, Rick Flynn, Steve Ramnaski. Toda esta gente vinieron, estaban todos conectados y se empezaron a salvar, decirle a sus amigos, y muchos de ellos, de otra gente que no tenían, amén, que esos nombres están ahora en la pantalla. Y eso fue de las dos comunidades, de los dos barrios, amén, de Beverly y Ipswich, y quizás, amén, hay otros nombres ahí que tú puedas reconocer, y todos esos nombres. ¿No es hermoso eso? Gracias a Dios. Entonces, esto es lo que Dios empieza a hacer. Cuando Dios genuinamente salva, piensa acerca de esto. La marca de conversión es que tú tienes un hambre por la voluntad de Dios. Esto es crucial. Tú no puedes edificar una iglesia si la gente no está genuinamente convertida. Si nada más estás colectando a gente, yo veo muchas veces que están tratando de pionar, están tratando de edificar iglesia y tienen una colección de personas, pero ninguno de ellos tienen un hambre por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que realmente están viviendo como rebeldes en contra de Dios. Oh, no me importa venir a la iglesia. Eso no es genuina conversión. En genuina conversión, la gente quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué eso significa? Quiero ahora cambiar. Eso quiere decir que ahora ellos quieren hacer la voluntad de Dios en muchas diferentes maneras. Una de las cosas que fue algo que sobresale aquí, que no nada más que tuvieron un hambre por la voluntad de Dios. Dios empezó a cambiar, y ahora viene este cambio de Dios. El pastor Mitchell empezó a predicar. Vamos a regresar a una foto.
a la gente que está ahí con las fotos, en el momento los hippies querían ir de vagabundo y muchos de ellos, pero algunos se quisieron quedar. Pastor Mitchell dijo, hay una razón de muchas fotos en la cosa de Dios involucran la agricultura. Las plantas tienen raíces y el pastor Mitchell empezó a predicar, establece raíces en la voluntad de Dios. Donde Dios te plantó, tú tienes que poner raíces para que puedas crecer. Para algunos de ustedes quiere decir que se queden. Para otros significaba trabajar. Los hippies no eran muy grandes, no se conocía mucho en trabajar, eran vagabundos, iban errantes y querían que otra gente le dé dinero, le dé hogar. Entonces el pastor Mitchell empezó a predicar ahora a los hippies lo que es una palabra, amén, que se llama trabajo. Y él empezó ahora a predicar que Dios es un Dios que obra y trabaja. Si tú estás salvo, necesitas trabajar y necesitas trabajar un trabajo. Y mi padre no molestó a gente de la manera de la largura de su pelo, pero acuérdate, imagínate, Presca en ese tiempo tenía 13,000 personas, era un barrio, un pueblo de vaqueros. Teníamos historias de esos tiempos, los 60, 70, de los vaqueros que venían y agarraban a los hippies y les cortaban el pelo con sus navajas. Imagínate en esos tiempos. Y ahora los hippies están diciendo, ahora me quiero quedar aquí, y ahora empiezan a ir a lo que es a los negocios para tratar de encontrar trabajo, y ellos empezaron a descubrir, bueno, mi pelo me está ahora afectando mi posibilidad de agarrar un trabajo. Mi papá decía que un muchacho fue a buscar trabajo y se puso su pelo en una gorra, en una gorra para esconder su pelo largo. Ahora, al resultado de lo que Dios estaba haciendo, algunos de ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar un corte de pelo. Y eso fue revolucionario cuando ellos empezaron a decidir hacer eso. Harold Warner, cuando se salvó, con su largo pelo y sus pantalones de pana rojo, él decidió que él quería agarrar y encontrar un trabajo, y él trató de lo que es un lugar donde cortaban leña. Nada más duró dos semanas. Después trabajó en la librería del colegio de Presca también por un poco tiempo, y después él fue y puso una aplicación, lo que es un supermercado. Y la persona que le dio la encuesta es un hombre que se llamaba Charlie Foster. Charlie Foster le explicó que él había echado los últimos 3 jóvenes que habían sido empleados por tomar droga, y Harold dijo, no hay problema, yo tengo Jesús me cambió, no tomo drogas ya más. Y Harold Warner agarró un trabajo. Aquí tenemos la foto de lo que es el periódico. Aquí está Harold Warner en lo que es la carnicería del supermercado. Se llamaba ese supermercado Food Queen, y Harold empezó a testificarle a Charlie y Marsha Foster, y él dijo, ¿sabes qué? Yo no le tenía miedo a Charlie, pero Marsha, la esposa, me daba miedo. Y Harold empezó a testificarle a todo lo que se movía. Entró en problema porque cuando él agarraba la carne y daba folletos con los pedazos de carne, que mucha gente no apreciaba eso, pero en el receso, en el almuerzo, él empezó a testificar. 2 jóvenes que vivían enfrente del supermercado, que vivían a un lado, era de Rick Malinowski, era Gary Gapno y Roger Fisher. Y Harold Warner empezó a testificarles cuando ellos venían al supermercado a comprar, y empezó a encontrarlos afuera. Gary Gapno está esta mañana aquí porque él se salvó. Harold Warner, el hippie, trabajó un trabajo, no nada más él mismo fue salvo y ahora está yendo al cielo, pero ahora porque él se conectó a la voluntad de Dios, ahora Dios empezó a usar su vida. Eso es verdad para ti, para mí, eso es universal. Quiero que entiendes. La voluntad de Dios es fundamental a quien somos como iglesia. Tú escuchas predicaciones, nosotros 53 años después, tú vas a escucharme a mí, el pastor Jesse, pastor Steven, pastor Hart, nos vas a escuchar predicar la palabra de Dios cuando vienes a nuestra conferencia una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si Dios va a usar nuestras vidas, empieza con, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si tú haces una decisión
para hacer la voluntad de Dios, no nada más Dios va a usarte a ti personalmente, como Harold Warner testificándolo, Gary o Roger Fisher, a diferentes, amén, que él ganó para Cristo y por su manera de testificar, Charlie Marshall, fueron salvos también como resultado de eso. Él puede usarte personalmente, pero también si tú te conectas a ti mismo a la voluntad de Dios en una iglesia local, tú ahora te conviertes parte de todo lo que la iglesia se convierte parte. Ahora nosotros tenemos de nuestra iglesia, empezamos a es una enseñanza futura, empezar a plantar iglesia. Ahora nosotros tenemos 3.300 iglesias alrededor del mundo porque gente dijo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Quieres que yo esté en un lugar? Yo voy a estar en un lugar. Si quieres que esté en un ministerio, voy a estar en un ministerio. Si tú quieres que yo ore, que dé, eso es fundamental. En quién somos, eso no es nada más. Si tú, amén, estás buscando por iglesia, estás comprando por iglesia, vas comparando nuestro estilo de adoración o lo que están en la esquina, cuál es el ministerio, si damos lo que es, te traemos en helicóptero, quizás no te va a gustar aquí porque no somos así. Tú tienes que escuchar de qué es lo que Dios quiere que Dios hagas tú. Y una vez que hagas la decisión de que yo voy a hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te puede usar para hacer impacto. Y estos son piedras fundamentales que nos alineamos. Si nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, si nosotros llegamos a un lugar donde ahora servir a Dios es lo que tú quieres hacer, vamos a morir. Y la única manera que nos mantiene alineados es que nosotros continuamente nos alineamos, no vamos a cambiar. Nuestra música cambió, no es la misma que era en 1970, quizás evolucionó, está bien, pero las piedras conmemorativas fundamentales, conversión, dándole bienvenida a los pecadores, eso nunca va a cambiar. Y eso es una decisión. Yo no puedo hacer esa elección por ti, eso es lo que yo voy a hacer. Pero tú tienes que decidir por ti mismo, porque lo que yo estoy orando es que Dios nos dé un avivamiento nacional una vez más. Esa es mi oración. Dios trae gente de una ola y déjanos ser parte. Yo no puedo predecir cómo las otras iglesias pueden reaccionar. Van a reaccionar si Dios nos da una ola de avivamiento. Pero nosotros podemos decidir lo que nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios me lo bendiga. Vamos a parar ahí. Gracias. El servicio va a empezar a las 10:30. Gracias.